gratificante verles conectados, hermanos, de veras, que Dios les bendiga. Y esta noche, pues, vamos a tener un tema muy importante, mis hermanos, y es el propósito de las escrituras, el propósito de la existencia de ciertos relatos en la palabra del Señor. El propósito, incluso, vamos a decir, ¿verdad?, de la narrativa en la palabra del Señor, porque nos habla de ciertos personajes. Y alguien nos decía en una ocasión que la Biblia no trataba de pintar a personajes o a las personas de la manera perfecta o de una manera perfecta. Si ustedes se dan cuenta, realmente nadie en la palabra del Señor se escapa a poder tener una, por decirlo así, una evaluación, hablando objetivamente, que no haya tenido algún error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene su propósito. El único perfecto, si usted se da cuenta al final, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el personaje perfecto y Él es la persona a la cual nosotros debemos de imitar y al final llegar a la estatura del varón perfecto. Pero en la palabra del Señor, hermanos, encontramos las razones por las cuales se encuentra esta narrativa, estas enseñanzas, ¿verdad?, de cada personaje. Recuérdese que durante casi más de 3 meses, diría yo, estuvimos aprendiendo acerca de varios personajes y pues algunos fueron pues realmente impresionantes, algunos fueron desafiantes, otros fueron realmente de consuelo y otros, ¿por qué no decirlo? Otros fueron pues para que nosotros aprendiéramos de sus malos ejemplos. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, esta noche para poder tomarnos un buen tiempo con la palabra del Señor, un tiempo apropiado, ¿verdad? Y es en Juan capítulo 20 y versículo 30 al 31. Juan capítulo 20 y versículo 30 al 31. Aquí no me pueden decir amén, así que no se preocupe, yo les doy tiempo. Juan 20, 30 al 31, algunos tienen su Biblia, su cuaderno, o su teléfono, ¿verdad? Su tableta. Algunos están en su camita, no se preocupen, no, aquí lo que importa es que usted escuche, ¿verdad? Escuche la palabra del Señor y pueda participar de alguna manera, ¿verdad? Buscando los textos, porque sí es importante que usted pueda observar los textos, pero también pueda reflexionar. Juan 20, 30 al 31. Vamos a leer, dice aquí en el título, ¿verdad? En la Reina Valera dice, el propósito del libro. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí estamos hablando, hermanos, del evangelio, el evangelio según San Juan, y un evangelio precioso, un evangelio, déjenme decirles que es uno de los evangelios que solamente tiene 7 milagros. 7 milagros es ahí donde vamos a encontrar las grandes enseñanzas del yo soy, ¿verdad? De Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, algunos dicen que son 7, yo digo que son 8. Ya me conocen, pero el punto de Juan, lo interesante es que algunos dejan estudiar a Juan cuando reciben a Cristo, les estudia Juan, y bueno, yo recomiendo a Marcos, ¿verdad? Yo en lo personal me gusta recomendar que un creyente recién convertido lea Marcos, pero algunos recomiendan Juan. ¿Por qué? Porque es un evangelio totalmente cristológico, es un evangelio que muestra la divinidad de Cristo. Y otra vez, ahora leyendo, nos damos cuenta que el propósito del libro, ¿cuál es? ¿Verdad? Ahora, cuando usted diga, bueno, ¿por qué me dejaron leer Juan? ¿O por qué recomiendo leer Juan? ¿Por qué dice? Porque estas cosas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios. Entonces, lo primero que hace Juan al decir que Jesús hizo muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas que Jesús hizo, pero que no quedaron escritas. Pero estas, las pocas que quedaron escritas, hermanos, tienen un propósito. ¿Cuál es? Para que creamos que es el Cristo, ¿verdad? Y aunque nadie en realidad de los que predicamos enseñó acerca de Cristo, creo que nosotros tenemos acceso a la palabra del Señor y leemos abundante en el Nuevo Testamento acerca de la persona de Cristo. Pero lo primero que es para que creamos, para que creamos. El propósito entonces de por qué se queda esta narración, mis queridos hermanos, es para nuestra fe. Pero para que nuestra fe esté depositada ¿en qué? En la iglesia, esté depositada en ciertos personajes, esté depositada en, vamos a decir así, en ciertas corrientes teológicas. No, mis hermanos, es para que nuestra fe esté depositada en el Cristo. Y esta palabra que utiliza esta palabra griega, mis queridos hermanos, es la palabra Mesías, el ungido. Y lo primero que Juan quiere es que la gente crea que Jesús es el Mesías. Una de las cosas que el judío primeramente esperaba era la venida del Mesías, y con todas las señales, ¿verdad?, que Jesús manifestó, como lo dice el Evangelio de Mateo, para que se cumpliese la escritura. Ustedes van a encontrar mucho en Mateo esta expresión, para que se cumpla la escritura que fue dicha por tal profeta. El propósito era que esa fe que el judío tenía en las escrituras, en las sagradas escrituras, como conocían el Antiguo Testamento o la Torá y los profetas, esas escrituras se cumplían en la persona de Cristo. Él es el Mesías, mi querido hermano. Cristo es el ungido, el único ungido. No hay otro ungido, no hay otra persona, no hay otra persona en cual podamos encontrar salvación, solamente en Cristo Jesús. Pero esa expresión entonces es primeramente entonces para confirmar que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el hijo de Dios que es ungido, pero también a remarcar que es, ¿verdad?, valga la redundancia, el Hijo de Dios, como dice aquí. Dice que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, tiene dos propósitos. Nuestra fe debe estar depositada en Jesús, pero no solamente en la persona de Jesús en sí, sino que en reconocerlo a Él como el único ungido, como el único Mesías, el Mesías profetizado de los profetas, el Mesías anunciado por los profetas, ¿verdad? Recuérdense que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas profecías acerca de la venida, ¿verdad? Del Emmanuel, de la venida del niño que iba a nacer, que iba a gobernar, que iba a ser rey, del niño que iba a liberar a la nación del pecado. Pero también, mis queridos hermanos, el Hijo de Dios. Y esto es una cosa muy importante. Recuérdense que usted y yo no somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios por, vamos a decirlo así, por nacimiento, por línea directa. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Así que aquí el único hijo directo de Dios, el unigénito, pero no solo unigénito, el primogénito, mis queridos hermanos, es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros nos debe, hermanos, de llenar de fe. Ahí debe estar depositada nuestra fe. Y sabe que muy interesante, porque está diciendo que el propósito por el cual se escribió este libro de Juan, y le voy a decir que incluyendo los evangelios, incluyendo el Nuevo Testamento, porque recuérdense que todo el Nuevo Testamento habla acerca de la persona de Jesús, es que tengamos fe, pero también dice que para que al tener fe en Él, al creer en estas dos cosas importantes, que Jesús es el Mesías ungido, anunciado por los profetas, y que es el Hijo de Dios, entonces dice, a consecuencia de esta fe en Jesús, a consecuencia de que creemos que Él es el Mesías, el Hijo de Dice Juan, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Mire qué maravilloso. El nombre maravilloso de Jesús es el que trae vida a nuestra vida. Él es el que nos da vida eterna. A consecuencia de esa fe, entonces nosotros podamos tener vida en su nombre. Y esta vida, mis hermanos, no es más que la vida que Él compró para nosotros. Recuérdense que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y esta fue la vida que Él compró. Recuérdense lo que dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Y este mensaje de vida eterna que encontramos a través de Jesucristo, mis hermanos, también es lo que Él anunció. Dice, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido, dice en Juan capítulo 10, para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida que Él compró para nosotros es una vida abundante, hermano, no es una vida precaria, no es una vida triste, no es una vida aburrida, es una vida abundante, donde tenemos bastantes beneficios. Así que no solamente, mis queridos hermanos, que tengamos una fe mística, una fe donde usted no entienda el razón de su relación con Dios, esa relación diaria, sino que es una fe viva, es una fe que le ha dado vida a usted, y una vida que usted la puede gozar en este momento ya. Recuérdese que dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya tenemos esa vida porque Él es la resurrección y la vida. Y Él es el que nos ha dado esa vida y en nosotros ya hay eternidad por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que el propósito, primero, el primer punto, el propósito de haberse escrito, hermanos, es no olvidemos, para que podamos tener fe en Jesús. ¿Y qué es lo que debemos de tener fe en Jesús, hermanos? Que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, y al creer estas dos verdades maravillosas, entonces podamos tener vida en su nombre. Ahora, el segundo pasaje que quiero tocar esta noche se encuentra en Romanos, y yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15 y versículo 4. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Dice, porque dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que aquí hay otro propósito, el segundo propósito por el cual, mis queridos hermanos, se escribieron. Y mire qué interesante lo que dice la palabra del Señor, porque está hablando, hermanos, de lo que anteriormente se había escrito, hablando Pablo, haciendo referencia a lo que conocemos como las Sagradas Escrituras. En Hechos habla que perseveraban en los profetas y en las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles. Una cosa muy importante, hermanos, que nos tiene que quedar claro es que cuando se refiere a las enseñanzas de los profetas, está refiriéndose al Antiguo Testamento, se está refiriendo a la Torá, a la Tanaj, ¿verdad? Que también son las enseñanzas del Antiguo Testamento, a los profetas, ¿verdad? A ellos se refiere cuando dice prosperaban en la doctrina de los profetas. No se estaba refiriendo que los nuevos profetas que se levantaban en la iglesia primitiva traían nuevas enseñanzas. Tenemos que tener cuidado porque hoy van a escuchar ustedes muchas personas manipulan con este texto específicamente y hablan, ¿verdad?, de cómo es importante que usted hoy se mantenga pendiente de las nuevas enseñanzas de profetas, ¿verdad? Profetas actuales que traen nuevas enseñanzas, mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con eso porque hoy no se puede agregar nada a la palabra del Señor. Ya el canon está cerrado. Pero la otra expresión que dice Hechos, dice perseveraban en la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Entonces, ¿a qué se refiere la enseñanza de los profetas?
al Antiguo Testamento, que se refiere a la enseñanza de los apóstoles, a nuevas enseñanzas que traían las personas que se levantaban en el caso de Pedro. No, mis queridos hermanos, ellos solamente repitieron, porque recuérdense que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y enséñeles todas las cosas que yo les he enseñado. Así que los apóstoles no se inventaron, mis queridos hermanos, nuevas enseñanzas, sino que más bien ellos reprodujeron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, hermanos, lo necesito aclarar para que usted su fundamento esté en la palabra del Señor, para que el fundamento de su fe esté en la narrativa de la palabra del Señor. Ay, sí, pero es que ya yo he leído muchas veces la escritura, hermano. Yo creo que no nos va a alcanzar la vida para obedecer todo lo que la palabra del Señor dice. Pero aquí dice entonces que lo que fue escrito, otra vez, Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, el primer propósito que encontramos aquí ya en este segundo punto es la enseñanza. Qué importante es que nosotros, en primer lugar, hermanos, aprendamos. Pero yo creo, mis queridos, y voy a ir un poquito más allá. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de aprender es desaprender. La verdad es que a veces hemos aprendido un evangelio, no sé, religioso, pienso yo, un evangelio de ritos, un evangelio de normas, un evangelio vacío. Pero recuérdense que Jesús es vida y es una vida dinámica, es una vida de transformación constante. Así que no es cuestión de ritos, de normas, es que yo no esto, yo no lo otro, yo no aquí, yo no allá. No, hermanos, es un evangelio donde yo estoy creciendo y aprendiendo. Entonces, pero para aprender, y que no se le olvide esto, muchas veces necesitamos desaprender. ¿Qué significa desaprender? Hermanos, les voy a dar una confesión. Yo por lo primero que aprendí a manejar es carro mecánico, ¿verdad? Y en el carro mecánico utilizamos los dos pies. Y bueno, yo quiero confesarles que durante mucho tiempo yo manejé el carro automático, ¿verdad? Con los dos pies. O sea, aceleraba con el pie derecho y frenaba con el pie izquierdo. Pero vino alguien y me dijo, no, esa no es la forma en que se maneja un carro automático. Puedes tener un accidente si lo haces así. Así que investigué y la manera correcta de hacerlo es con un pie. Entonces incluso me dijo y me despertó la duda, incluso vas a ver un descansapiés en los carros automáticos. O sea, tu pie izquierdo está prácticamente anulado y solamente vas a utilizar. ¿Por qué? Porque solo frenas y aceleras. No voy a hacer que por querer, como uno hace en el mecánico, ¿verdad? Que mete el clutch y mete el freno al mismo tiempo para que un vehículo todavía quede sobre la marcha. Entonces, no va a ser que hagas eso, acelerar y frenar al mismo tiempo por utilizar los dos pies. Así que necesitas utilizar solamente uno. Vas con el pie derecho, vas frenando o vas acelerando. Haces cualquiera de los dos. Eso es lo que se hace. ¿Y sabe qué? Tuve que desaprender la manera equivocada en que yo había aprendido a manejar ese carro automático. De igual manera, mis queridos hermanos, y hoy, como les decía, se los confieso, y muchas veces tenemos que reconocerlo así, hermanos, con humildad. De veras que he aprendido un mal evangelio. Me encanta lo que mi esposo ha estado predicando los domingos, mis queridos hermanos, porque nosotros tenemos que revisar verdaderamente. Miren, no va a haber nada más triste para muchas personas dentro de la iglesia y darse cuenta que aprendieron un evangelio que no les llevaba a la vida. Por eso el evangelio es, ¿qué, hermanos? El evangelio es la buena noticia, donde usted puede tener salvación a través de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Eso es el evangelio, hermanos. Si usted tiene fe en el Hijo de Dios, usted puede tener vida eterna. Ese es el evangelio.
No es el evangelio de ritos, de normas, no es otra religión donde usted ya no va a un lugar, ¿verdad? Donde iba los domingos antes y ahora va a una capilla, como decía mi abuelita. No es que antes tomaba una cosa que le metían en la boca, ¿verdad? Que usted pasaba y ahora toma Santa Cena. O antes, cuando eran bebés, los bautizaban y ahora no, ahora se bautizan. No, mi querido hermano, no se trata de cambio de religión, se trata, mi querido hermano, de un cambio de vida. Y por eso es importante lo que mi esposo ha estado predicando los domingos, les decía, porque nos revisamos, hermanos, si estamos verdaderamente, estamos reflexionando si verdaderamente estamos en el camino correcto. Si vamos si hemos entrado por la puerta angosta, por el camino estrecho, porque angosta es la puerta y estrecho mis queridos hermanos, estrecha es la puerta y angosto el camino, dice que lleva a la vida eterna y que estemos seguros que vamos por ahí. ¿Por qué? Sino porque podemos, hermanos, estar equivocados. Así que desaprender. ¿Qué cosas yo he aprendido mal y hoy tengo que desaprender? Pero la segunda, hermanos, también es aprender. Wow, me sacó patojos. Entonces les decía, qué triste es cuando las personas no podemos reflexionar acerca de eso. Y otra de las referencias que puedo hacer a lo que mi esposo ha estado y empezó este domingo es acerca de las marcas del cristiano. Las marcas de un cristiano, un verdadero. Y de veras, hermanos, no tenga miedo a confrontar su vida, porque al confrontar, cuando yo confronto mi vida, cuando yo me miro, porque recuérdense que la palabra de Dios es como un espejo, y cuando yo miro mi vida y yo me doy cuenta que realmente no estoy caminando como dice la palabra del Señor, y la primera marca que vimos este domingo es el fruto. Es el fruto del cristiano. Así que yo le animo a que usted de una u otra manera, usted se conecte el domingo o vaya el domingo si usted puede, ¿verdad? Tenemos servicios, voy a hacer este anuncio a las 8:30 y a las 10:30. Así que vaya, hermano, porque está muy, muy interesante esto. Ahora, la enseñanza. Tenemos que aprender. Ok, desaprender muchas cosas, pero tenemos que aprender nuevas. No lo sabemos todos, mis queridos hermanos. Yo no les sabría decir, y de veras no lo digo con humildad, yo no les sabría decir cuántas veces he leído la palabra del Señor, pero cada vez que la leo es de veras, es un desafío para mi vida y sigo aprendiendo. Hoy, cada día, sigo aprendiendo lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere que yo aprenda. Y de esa manera, dice, fíjese, para nuestra enseñanza se escribieron. Y vean ¿quién lo dice Pablo, lo dice el apóstol que fue educado a los pies de Gamaliel, hermano. Yo no sé si alguno de ustedes fue educado a los pies de algún rabí o alguien especial, pero la verdad es que Pablo que decía, ¿verdad? Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, hermanos, él conocía todo y sin embargo, él se incluye. Para nuestra enseñanza, dice, las cosas se escribieron. Antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora dice, a fin de. Entonces, lo que está escrito entonces es para nuestra enseñanza, pero con el propósito de, a fin de, dice, de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ahora, yo quiero rápidamente decirle algo muy interesante. Entonces, estos personajes que nosotros estudiamos, hermanos, oímos a Job y la Biblia habla acerca de la paciencia de Job. Y hay muchos personajes en la palabra del Señor que nos muestran cuánta paciencia tuvieron ellos. Y yo quiero que escuchen lo que significa paciencia. Paciencia dice que es la actitud que lleva al ser humano a soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Es la actitud, hermanos. La paciencia es una actitud que nos va a llevar, dice, a soportar. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos. Entonces, que nosotros podamos, dice, a fin de que por la paciencia, así que la paciencia es fundamental en la vida de todo creyente. Déjenme decirles que la semana pasada, yo tenía que predicar, pero no pude venir a tiempo por el tráfico, estaba tremendo.
Así que esta palabra era para la semana pasada, pero yo creo que el Señor todo lo tiene, porque vamos a entender un poquito por qué más adelante. Pero la paciencia, dígame, hermano, las pruebas que sufrió, vamos a poner, como les decía, ¿verdad? Job, las pruebas que sufrió el profeta Daniel, el profeta Jeremías, hermanos, de veras y les decía, yo les recomendaba la película de Jeremías, no sé cuántos la vieron al final y todavía les animo, pero realmente es increíble la vida del profeta Jeremías, cuánta oposición tuvo ese profeta, y saben que veo paciencia en ese profeta, y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que aprender paciencia. Tenemos que aprender a ser pacientes, pacientes para lo que el Señor nos ha prometido, porque dice que es la actitud que lleva al ser humano a soportar contratiempos, pero una actitud positiva para tener eso que esperamos, hermanos. ¿Y qué es lo que esperamos al final? Nuestra vida eterna. Al final esperamos obtener la vida eterna, obtener las promesas en la palabra del Señor. Ahora, no solamente habla de paciencia, mis queridos hermanos, no solamente es algo que nosotros debemos de seguir trabajando, porque la paciencia es algo en nuestro carácter, pero también hay otro propósito. ¿Y qué dice? La paciencia y la consolación de las escrituras. La paciencia y la consolación. Miren, hermanos, cuando yo veo que después de todo lo que pasó, por ejemplo, haciendo referencia, por ejemplo, José, de todo lo que pasó, todo el proceso de José en su vida, hermanos queridos, y saben que nosotros pensamos muchas veces que las pruebas de José vinieron cuando José, sus hermanos le tenían envidia, cuando lo vendieron, y me encantó mucho cuando Eldi les enseñaba en una ocasión acerca de José, y decía que la primer prueba que sufrió José, hermanos, es haberse quedado sin mamá. Realmente, recuérdense que José era un niño pequeño cuando nació su hermano Benjamín, ¿verdad? Recuérdense que Raquel murió dando a luz a su hermano Benjamín pequeño. Así que la primera es haberse quedado sin mamá. Y se puede imaginar ese niño sin mamá en medio de hermanos que todos tenían mamá y haber sufrido eso. Yo creo, hermanos, ahí es donde uno comienza a entender un poco por qué quizás su papá lo protegió, mis queridos hermanos, en medio de todos sus hermanos mayores y no tener una mamá, porque yo he oído muchas que dicen, miren que a mí háganme lo que quieran, pero yo con mis hijos yo los defiendo con uñas y dientes. Y se puede imaginar un niño que no tiene quien lo defienda con uñas y garras, ¿verdad? O con garras y dientes, como usted lo quiera poner. Así que quizás Jacob por eso tuvo que proteger en cierta manera. Estoy especulando, mi querido hermano, pero estoy diciendo, vea, la consolación del cumplimiento de las escrituras. También las escrituras nos traen consuelo. Cuando le daba la clase a los padres acerca de cómo poder aprender acerca del duelo, mis queridos hermanos, hablando de la muerte, dice, y animados, dice, consolados los unos a los otros con estas palabras. ¿Y de qué está hablando, hermanos? De la venida del Señor Jesucristo, del cumplimiento de las promesas del Señor. Así que la palabra del Señor también nos trae, mis queridos hermanos, consuelo, nos trae consuelo. ¿Y qué es el consuelo? Es, mis queridos hermanos, la acción, mire qué lindo, la acción de tranquilizar a una persona cuando se encuentra afligida por algún motivo. La acción de tranquilizar, mire qué hermoso, hermano. Cuando usted lee la palabra del Señor y estudiamos estos personajes y estudiamos la escritura, nos damos cuenta que nos puede tranquilizar, hermanos. Y sabes, traer calma a nuestra vida. Tal vez estamos agitados, tal vez estamos preocupados, ansiosos. Hermanos, la palabra de Dios nos puede tranquilizar. La palabra de Dios nos trae consuelo. Sus promesas nos consuelan. Recuérdense lo que dice David: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que él mismo, con esa esperanza que trae, con ese consuelo que trae la escritura, él puede tranquilizar
tranquilizar su alma. ¿Por qué te abates, su alma mía? Escribe él en el Salmo 42. Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, espera, calma, tranquilízate, alma. Así que, hermanos, esa palabra nos enseña un nuevo estilo de vida, pero trae, mis queridos hermanos, en primer lugar, hablé de la palabra paciencia, pero no solamente paciencia, también trae consuelo. La escritura no solamente demanda, la escritura también nos llena de paz, nos puede llenar, hermanos, de que hay una vida más allá de esta vida, que hay esperanza, hermanos, que hay esperanza en Cristo. Y esa es la siguiente palabra. Dice, la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Así que nosotros, hermanos, la paciencia más el consuelo, eso nos va a traer esperanza. Y por eso fue escrito. Miren lo que dice la palabra, lo que quiere decir la palabra esperanza. La esperanza es el estado de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables. Otra vez se lo voy a repetir. Estado de fe. La esperanza es un estado de fe y ánimo optimista. Miren qué importante es la esperanza, y por eso dice lo último que muere es la esperanza. Usted tiene que estar con un estado, hermano, de fe. Nosotros somos cristianos y nos caracteriza, recuérdense lo que decía Juan, que esto fue escrito para que tengamos fe. Así que si nos está faltando fe, creo que nos falta escritura, creo que nos falta leer más la palabra, creo que nos falta más conocer y centrarnos en la doctrina de Jesucristo. Pero lo otro, hermanos, también es que podamos tener la paciencia, ver, imitar, hermanos, esa paciencia de todos esos siervos de Dios que le sirvieron, no solo en la palabra del Señor, hermanos, también tantas historias de hombres que en los siglos pasados vencieron, hermanos, las pruebas, las persecuciones y tuvieron, mis queridos hermanos, mucha paciencia hasta ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Ahora también habla acerca del consuelo de la palabra del Señor, y eso va a traer, hermanos, esperanza. ¿Sabe? Job decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. ¿Sabe? Eso es esperanza, hermanos. Esa es esperanza, esa es una mezcla de fe, de paciencia, de seguridad, de convicción, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor va a cumplir toda su palabra en nuestras vidas, hermanos. Hay muchos que hoy se burlan. ¿Sabe? Usted no puede poner un versículo entre las cosas que están sucediendo hoy en día, hermanos, en el mundo, y usted pone un versículo. La gente se burla. Ah, sí, la venida de los marcianos, la venida de no sé quién. La gente hoy en día, esta generación, cree más en zombies, hermanos, que creo en las escrituras, historias de ultratumba y lo que usted quiera. Y ya no creen en la venida del Señor Jesús, lo tienen como tardanza, pero nosotros sabemos, hermanos, en quién hemos creído, en un Dios vivo. Y lo otro, mis queridos hermanos, que habla aquí, terminando este pasaje, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un sentir según Cristo, un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora, también, mis queridos hermanos, al estudiar nosotros estos personajes, al leer la palabra del Señor, al todos estar estudiando la palabra del Señor, nos va a dar unidad. Para que unánimes, dice el siguiente versículo, nos da unidad en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, una misma fe. Usted no está leyendo otras escrituras que no sean la palabra del Señor, porque entonces su fe estaría puesta en otra cosa. Al usted estudiar la palabra del Señor y estos personajes que estuvimos leyendo, hermanos, a Gedeón, a Salomón, a David, a Jonás, recuerdo la palabra de Jeremías y de Santiago, incluso del hermano del Señor, hermanos, qué maravilloso. Y de cada uno, de María Magdalena, y de cada uno de estos personajes, mis queridos hermanos, que pudimos escuchar, nos da
esa unidad de fe. Por eso es importante que nosotros sigamos adelante y sigamos aprendiendo la palabra del Señor y no nos desconectemos. Déjeme decirle que las estadísticas dicen que hoy en día, hoy, noviembre, desde octubre, oiga bien, desde octubre del 2020, las estadísticas dicen que la gente en las iglesias ya no se conecta en sus reuniones virtuales. ¿Qué le parece eso? ¿Cuánto nos duró la llama del fervor virtual? Hermanos, 6 meses, 5 meses. La gente ya no se conecta a sus reuniones virtuales. ¿Y por qué será eso? Porque no estamos hechos para lo virtual, estamos hechos para lo real. Por eso, hermanos, es que necesitamos ver de qué manera lo importante de la comunión los unos con los otros, pero hoy martes, hermanos, es nuestra oportunidad, sin salir de lo calientito de nuestras sábanas, sin la necesidad de lo calientito de sus colchas, mis queridos hermanos. Usted puede oír la palabra del Señor y aún así no lo hacemos. Yo les animo a mis queridos hermanos que sigamos unánimes, que sigamos, hermanos, unánimes en unidad en Cristo Jesús, porque ese Dios de consuelo, ese Dios de paciencia, ese Dios el que nos llena y nos va a fortalecer hasta el día de Jesucristo. Vamos al tercer punto, mis queridos hermanos, vamos al tercer punto y yo quiero que ustedes vayan conmigo, por favor, a Primera de Corintios capítulo 10, primera carta de Corintios capítulo 10 y versículo, vamos a ver cómo estamos con el tiempo, ok, y versículo 1, 10, 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces, el primer punto era para que creamos, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de lo que se había escrito, mis hermanos, en Juan? Era para que creamos y que para que tengamos fe en ¿quién? En Jesús. ¿Y qué es lo que debemos de tener fe en Jesús? De que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y así podamos tener como resultado de esa fe vida eterna. El segundo punto lo encontrábamos en Romanos 15, entonces el propósito era para que había estado escrito todo esto y se había escrito antes, era para nuestra enseñanza, para que aprendiéramos. Pero decía yo que muchas veces que para aprender tenemos que, en primer lugar, que desaprender. Y ahora aprender nueva vida que tenemos en Cristo. Para que podamos, hermanos, aprender ¿qué? La paciencia. Tenemos que aprender a ser pacientes y también el consuelo que nos trae la palabra del Señor. ¿Con qué propósito, mis queridos hermanos? Para que con ese propósito podamos nosotros tener esperanza. Nosotros tenemos que ser gente con esperanza. Y decía que la esperanza es un estado de fe y ánimo optimista basado en expectativa de resultados. Usted tiene que tener expectativa, mi hermano. Usted tiene que tener expectativa de Dios. Y la expectativa no es más que la fe. Así que ahora llegamos al tercer punto y este se encuentra en 1 Corintios 10 y versículo 1. Dice, porque no quiero, y quiero que me acompañen a leer, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, oiga, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué le parece? Todos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, dice, y la roca era Cristo. Vea cómo Pablo utiliza esta figura del pueblo de Israel en el desierto para decirle la oportunidad que tuvieron todos, hermanos, en el desierto. Dios no hizo excepción de personas. No fue solo Moisés el que probó el maná, no fue solamente Aarón y algunos ancianos del pueblo o los 12 principales que vieron cómo el mar se dividió. No, hermanos, todos participaron, todos tuvieron la oportunidad de ver y todos tuvieron la oportunidad de creer y de obedecer. Sin embargo, vea lo que dice, pero dice, de los más de ellos, quiere decir, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas, versículo 6, subráyelo por favor, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y tiempo me faltaría, hermanos, para poder ir a cada pasaje de la palabra del Señor, ¿verdad? De que nos cita aquí, pero yo solamente le voy a dejar la referencia que está hablando acá de Números 11:4. Usted lo puede revisar porque no tenemos suficiente tiempo, acerca de que ellos, dice, codiciaron. Así que hay cosas que nosotros debemos de imitar, la paciencia, el consuelo que recibieron los personajes, pero hay cosas que hicieron malas que no debemos hacer. Así que la escritura nos presenta, hermanos, buenos ejemplos para que aprendamos, pero también malos ejemplos para que aprendamos lo que no debemos hacer. Por eso dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Y subraya la palabra ejemplo. Recuerdo que cuando era niña, mi abuelita usaba mucho la palabra espejo. Y decía, ahí tienen a la fulanita, mírense en ese espejo. Y sabe que a lo que quería decir mi abuelita era que aprendiéramos de su ejemplo, que aprendiéramos de la vida y de los resultados, y si nosotros queríamos esos resultados. Hay muchas cosas que usted no tiene por qué vivir y por qué experimentar, mi querido hermano. Si hay jóvenes que me están escuchando, joven, tú no tienes por qué experimentar. O sea, hay muchos jóvenes que le reprochan a su mamá, sí, pero tú a mi edad estabas, sí, pero tú te casaste embarazada, sí, pero tú a mi edad, le dice al papá, sí, tú a mi edad ni trabajabas. O sea, muchas veces nosotros le hablamos a nuestros padres como de una manera desafiante, pero saben, muchas veces nuestros padres nos hablan y dicen, bueno, pues entonces aprende de lo malo que yo viví y no tienes por qué vivir eso. Que porque yo tuve un hijo a los 15 años, entonces mi hija tiene licencia para tener un hijo a los 15 años. No, mis queridos jóvenes, mírense en el espejo, aprendan. Miren a sus compañeros, miren a sus compañeras. Miren, quizás véanse en ese espejo. Y ese es el ejemplo. Ahí está el ejemplo y ahí están los resultados. ¿Quieren ustedes ese tipo de vida? No tienen por qué pasar por una experiencia triste, no tienen por qué pasar por una experiencia negativa, porque vea lo que dice aquí. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, dice. Va a seguir leyendo conmigo, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. ¿Y por qué habla acerca de esta referencia de la idolatría y se sentó a jugar y hace referencia de Éxodo 32:6? Hermanos, porque está hablando específicamente, hermanos, de que el pueblo de Israel no tenía una relación realmente con el Señor. ¿Qué dice? Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Realmente no era una verdadera devoción, un verdadero temor de Dios, sino que ellos estaban tomando con liviandad a Dios. Y hasta se atrevían a jugar delante de su propia presencia. Pero también dice, entonces, ya ha hecho cita, la primera dice, no codiciemos, no seamos idólatras como ellos. En el verso 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayendo en un día 23,000, números 25, 1 al 18. Ni forniquemos. Ahora, lo que se está haciendo referencia aquí de la fornicación, hermanos, no es solamente al pecado sexual en sí entre dos personas solteras, se está refiriendo a la fornicación, al pecado de infidelidad que el pueblo de Israel tenía para con Dios. Les acabo de decir que el pueblo de Israel no tenía una relación con Dios. No solamente no tenía una relación con Dios, sino no lo tomaba en serio. Y como no lo tomaba en serio, por eso era infiel. Por eso él y el pueblo de Israel adoraba a otros ídolos y no se daba cuenta, mis queridos hermanos, que adorando a otros ídolos, poniendo a otras cosas en primer lugar, se convertían en fornicarios, se convertían en adúlteros. Y eso le causaba dolor a Dios. Y dice aquí, y cayeron en un día 23,000. Otra vez, el ejemplo. Mis queridos hermanos, aquí está hablando de que la consecuencia de esta actitud hacia Dios les trajo la muerte. Y ese es el espejo que nosotros debemos de ver. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener en la palabra del Señor.
Por eso, hermanos, Dios es amor. Amén, hermanos. Claro que Dios es amor. Disfruto del amor de Dios, pero es fuego consumidor. Y estoy citando la palabra de Dios. Lo que pasa es que hoy impera la filosofía de todo lo que hoy necesitas es amor, 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 como dijo don Ramón, ¿verdad? Pero ignoramos, hermanos, que la palabra de Dios dice, Dios es amor, pero fuego consumidor. Dice, cayeron en un solo día 23,000. Las cosas fueron escritas como ejemplo. Por favor, no se le olvide esta expresión. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, perecieron por las serpientes. Números 21, 5 al 6. ¿Qué dice? Ni tentemos al Señor. No solamente no tenían una relación con el Señor, no solamente no tomaban en serio su relación con Dios, no solamente, hermanos, se atrevían a serles infieles a Dios, sino que también lo desafiaban. Eso significa la expresión tentarle, desafiar a Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos comportamos de una manera desafiante. Hay actitudes en los hijos. Una actitud obediente, una actitud desafiante, una actitud rebelde. Como hijos nos podemos comportar así también con Dios. Podemos ser obedientes, podemos ser rebeldes, pero también podemos ser desafiantes. Y sabe, hoy veía un video que decía, ¿verdad? Cómo nos criaron nuestros padres y decía, si me vuelves a contestar, es el Pato Lucas y su mamá, y le dice la mamá, si me vuelves a contestar, te voy a dar un manazo, dice, como que dice un bofetón, y te voy a botar el pico, le dice la mamá del Pato Lucas. Y el Pato Lucas cruza sus brazos y le dice, quisiera ver eso, de una manera desafiante. ¿Saben lo que hace la mamá del Pato Lucas? Le da su bofetón y le bota el pico, y dice, ya lo veo. ¿Sabe? Hoy en día nosotros tenemos hijos que son desafiantes, que no son obedientes. Y otra vez, mis queridos hermanos, pues definitivamente si habemos dentro y hay entre nosotros jóvenes, tengamos que tener cuidado, mis queridos amores, se los digo en el nombre del Señor. Tengamos cuidado porque a nuestros padres tenemos que ser obedientes, tenemos que honrarlos. Tenemos que obedecerlos porque dice la palabra del Señor, es el primer mandamiento con promesa. No hay ningún mandamiento con promesa como lo es. Honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Tenlo por seguro. Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, Dios tiene cosas preparadas maravillosas para los hijos obedientes. Pero aquí estamos hablando del ejemplo de Dios. Dice que tentaron a Dios, ni tentemos al Señor como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. Otra vez, con Dios no podemos jugar, hermanos. No podemos jugar. Él es real, Él es amor, pero es un Dios celoso que nos anhela, dice, celosamente. Voy avanzando, mis queridos hermanos. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que habla acerca de la murmuración. Y la murmuración, mis queridos hermanos, no era aquella cosa más que lo que el pueblo hablaba en sus propias carpas, en sus propios lugares, ¿verdad? Donde ellos vivían. Pero Dios los estaba escuchando. Ustedes van a ver muchas narraciones, número 16, 41 al 49, donde Dios dice, yo los escuché. Dios escucha, mis queridos hermanos, lo que nosotros decimos. Dios ve nuestros pensamientos. Dios ve nuestro corazón. Tengámosle amor a Dios. Tengamos una actitud obediente a Dios, porque Él nos está escuchando. No murmuremos. No murmuremos. Y esto va en doble sentido, no solamente contra Dios, sino también contra los demás. Hermanos, tenemos una cultura de chisme. Hoy, hermanos, hay programas, imagínense usted programas de chismes donde critican la vida de los demás. Y yo quisiera que alguien hiciera dinero, quisiera hacer dinero para hacer programas de chismes de los que hacen chismes. Pero ¿sabe qué? Les aseguro que no harían nada porque realmente una persona que critica a otra no tiene realmente riqueza ni nada de lo cual uno pueda realmente desear saber.
O sea, usted no va a encontrar jamás un programa, por ejemplo, de donde critiquen la vida del gordo y la flaca. No, ellos critican, pero porque tienen una vida pobre. Y de igual manera, mis queridos hermanos, nosotros nos volvemos gente pobre, sin nada que cuando nosotros somos gente criticones. Pero ahora voy al último versículo que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo otra vez. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire, qué más clara esa palabra del Señor. Así que estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ese ejemplo, mis queridos hermanos, ese ejemplo es para nosotros. Mirémonos en el espejo del pueblo de Israel. Mirémonos en ese ejemplo. Miremos a ese pueblo. ¿Cómo terminó? Terminó postrado en el desierto. Los padres murieron, no vieron la tierra prometida. Toda la gente, hermanos, cayeron en el desierto, murmuraron y Dios como se tentaron al Señor y la serpiente, los hermanos, se abría la tierra. Por favor, hermanos, aprendamos. Esto es de ejemplo. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que la palabra del Señor no solamente es para consolarnos, ¿verdad? Para sobarnos el lomo, hermanos. Es también para amonestarnos. Y esa amonestación, hermanos, no es más que, vamos a hablar en buen chapín, un regaño. Es para indicarnos lo que está correcto, lo que está incorrecto. Es una amonestación, hermanos. Es una llamada de atención. La palabra del Señor nos debe de llamar la atención. Nos debe, si no, hermanos, nosotros no vamos a corregir la plana. Hermano, ¿cuántas veces usted a su hijo le borró las planas? Déjeme decirles que si algo odiaban mis hijos era que yo les borrara la plana. Cuando yo llegaba a revisar, les decía, no, mira cómo la muestra que te puso tu maestra. Mira la muestra que te puse yo. Tú tenías que seguir esto que te dejó tu maestra o lo que te escribí aquí. Y mira, tú te torciste o no pusiste el palito donde era, lo pusiste de un lado, no lo pusiste del lado derecho, lo pusiste del lado izquierdo. Si lo pones del lado derecho y para arriba no es una P, es una D. Así que yo tenía, y odiaban eso, que yo llegara y les borrara la plana. O usted fue, no puedo creer que entre ustedes haya de esos padres que le hacían las planas a sus hijos. Con razón tienen mala letra. Pero hermanos, porque la persona que no corrige su vida, la persona que no corrige sus actos, hermanos, está condenada a fracasar, está condenada a no aprender. Pero aquel que corrige, y para eso esta palabra de amonestación. Esta noche, hermanos, a través de la palabra del Señor, Él nos amonesta. Él, hermanos, a través de la vida de David, y por eso les decía, Dios no se equivoca, porque la semana pasada mi esposo utilizó el ejemplo de David también. Cómo hizo algo que a Dios no le agradó. Y sabe que eso, cuando yo oía esa palabra, hermanos, traspasó mi corazón. Y yo le decía a Dios, es cierto, pueden haber cosas que yo no te agrado, en que yo no te estoy agradando. Y dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero dice, pero esto no le agradó a Dios. Hermanos, hay cosas que estamos haciendo que no le agradan a nuestro Dios, pero esto fue escrito para amonestarnos, para que no seamos, dice, para que no hagamos, para que no imitemos, hermanos, la actitud del pueblo de Israel. Pero si algo podemos imitar es la fe, si algo podemos imitar es la paciencia, si algo podemos imitar es la obediencia, si algo podemos imitar es la humildad, es la adoración que tuvieron ciertos personajes de la palabra del Señor. Pero tenemos que ser amonestados, porque si no, no va a haber transformación. Si usted, mi querido hermano, no va mejorando sus destrezas, hermano, en cierto arte que usted pueda hacer, hermano, entonces usted no va a llegar nunca a ser una persona destacada. Usted va a ser siempre del montón. Tenemos que perfeccionarnos. Y dice esto, dice, para quienes han alcanzado y los fines de los siglos. Y otra vez ve a Pablo aquí en Primera de Corintios, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Otra vez Pablo diciendo, hermanos, para enseñanza nuestra, decía allá en Romanos. Ahora en Corintios dice, para amonestarnos a nosotros.
Yo soy la primera, hermanos, que soy corregida. Yo soy la primera que soy puesta a prueba cuando me veo en estos ejemplos, en este espejo de la palabra del Señor, en el espejo del pueblo de Israel. Pero también dice, hermanos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, hoy más que nunca, hermanos, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes porque la venida del Señor está cerca. Y aunque el mundo se burle y aunque el mundo lo niegue, hermano, la venida del Señor, la segunda venida del Señor es inminente. El Señor lo dijo. Los ángeles lo dijeron. Varones galileos que están mirando a ese mismo Jesús que veis que va a volver otra vez, hermanos. Así que la palabra del Señor, hermanos, lo dice. Y si lo dice, lo creemos. Ahora, terminando, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Juntamente con la tentación dará la salida. Y hermanos, esta noche definitivamente el Señor está hablando en nuestro corazón. Nos habla a través de la escritura. La escritura tiene propósito, hermanos. Sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Este último pasaje, hermanos, hablaba acerca de el propósito de que podamos nosotros ver el ejemplo, tener un ejemplo en la palabra del Señor, seguir el ejemplo de los que aquellos se equivocaron y no agradaron a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque dice que el que pide pero duda es como la onda del mar, dice, y va y viene, pero dice, no crea que el que tal haga va a recibir alguna cosa del Señor. Lo más importante es que tengamos fe en Jesucristo, fe en sus promesas, que Él es un Dios real, mis queridos hermanos, y que esta palabra debe de seguir amonestándonos, debe seguir formando a Cristo en nosotros hasta la venida, porque yo estoy persuadida que el que empezó la buena obra en nosotros, hermanos, la va a perfeccionar. Si usted está pasando por alguna tentación, si usted está pasando por alguna prueba, recuérdese que Dios es fiel y que no le ha dado una prueba mayor de la que usted pueda soportar. Juntamente con esa prueba, juntamente con esa tentación, nos da la salida. Así que esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, nos tenemos que animar y nos tenemos que unir y tenemos que seguir adelante. No desmaye, hermano, porque el día está cerca. No desmaye, no se deje de congregar. Recuérdese, no se deje de unir a las transmisiones. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir conectados a la vid, porque separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Siga teniendo su devocional en su casa, siga orando, siga leyendo la palabra del Señor para que usted siga aprendiendo, para que usted siga creciendo, para que usted siga siendo transformado. ¿Qué le parece si esta noche oramos en el nombre de Jesús y ponemos nuestras vidas en las manos de Él? Judas dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Hermanos, el Señor nos puede guardar sin caída. El Señor nos puede guardar irreprensibles hasta su venida. Pero nosotros tenemos que permanecer en paciencia y recibir ese consuelo de la palabra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta noche te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, por estos personajes que pudimos ver, Señor, aprender de cada uno, Señor, de Gedeón, Señor, de también, Señor, de David, de su hijo Salomón, Padre, de Jonás, de María Magdalena, de Santiago. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, de toda la palabra del Señor podemos aprender, Señor, cosas que te agradaron, pero también podemos aprender cosas que te desagradaron, Señor. Porque lo que nosotros queremos hacer es tu voluntad, lo que nosotros queremos hacer es agradarte, lo que nosotros queremos hacer, Señor, es vivir de acuerdo y conforme, Señor, a tu palabra, para que nos encuentres, Señor, en fidelidad, para que nos encuentres, Señor, en obediencia, para que nos encuentres haciendo lo que tú nos has mandado a hacer. Padre, por favor,
Sigue obrando en cada uno de nosotros. Que el que comenzó esa buena obra la siga perfeccionando. Por eso, Señor, talla, Señor, tu persona en nuestra persona. Talla, Señor, tu carácter en nuestro corazón. Pon en mí, Señor, ese querer como el hacer para seguirte buscando. Dale, Señor, ánimo a mis hermanos, Señor. Dales paciencia, Señor, que crezcan en su paciencia. Señor, que tu palabra les consuele para seguir adelante, aún en medio, Señor, de la adversidad. Y que puedan tener esperanza, Padre. Porque la esperanza no avergüenza, dice tu palabra en Romanos capítulo 5, Señor. Por favor, Padre, te pedimos esta noche que cada uno de mis hermanos pueda ser, Señor, animado para seguir adelante, Señor, para recibir esa amonestación, esos jaloncitos de oreja, Señor, esos pequeños, Señor, esas pequeñas instrucciones que nos dicen, no estás bien, no me agrada lo que estás haciendo, no me agrada cuando te comportas así. Pero sigue adelante porque yo estoy contigo, porque yo te ayudo, porque yo soy fiel. Fiel es Dios que no nos dejará. Así que Él está con nosotros. Y Señor, ese Dios que está con nosotros es el Dios que nos llevará, Señor, hasta el final, Señor, de todo momento. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo esta noche se quede con cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos seguir adelante, Padre, glorificando tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias por esta palabra esta noche y por todos mis hermanos, Señor, que compartieron, Padre. Yo los quiero bendecir por todo el tiempo, Señor, que tomaron al prepararse, Señor, al investigar acerca de su personaje, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Dale, Señor, una bendición especial, Padre, porque yo sé que pusieron su corazón al predicar, Señor, acerca, Padre, de estas personas, Señor, como Juan el Bautista, Señor, por favor, Padre, y como cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por favor, papito lindo. Bendícenos esta noche de una manera especial. Pedimos por nuestro país, Señor. Lo ponemos en tus manos y a toda Centroamérica. Por misericordia oramos, Señor. Amén y amén. Amén.